En el informe número 8 del curso de bioremediación, los integrantes somos Gómez Tamani, Lady, Lizárraga Velázquez Martín, Panca Parillo Fernanda, Ramos Valero Heisen, Rodríguez Guamaní Paulo y Ucharima Romero Aide. En la introducción, un compuesto de cianuro puede definirse como una sustancia letal en cantidades concentradas que actúa rápidamente dentro del organismo, ingresando principalmente por medio de las fosas nasales. Según el Centro de Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, causa un gran impacto dañino internamente, como el impedir que el oxígeno que es llevado por los glóbulos rojos a la sangre llegue a las demás células del organismo, impidiendo así el proceso de la respiración celular. Además afirma que esta sustancia tóxica puede existir de varias formas conocidas como compuestos cianurados. Puede ser como un gas incoloro, como el ácido cianhídrico, el cloruro de cianógeno, o estar en forma de cristales como el cianuro de sodio o el cianuro de potasio. Estos compuestos cianurados se caracterizan por presentar en ocasiones un olor a almendras amargadas, aunque no siempre suele emanar dicho olor y no todos pueden detectarlo. Pasamos al marco teórico. En el marco teórico mencionaremos al aislamiento del cianuro. Los cianuros son compuestos potencialmente tóxicos, ya que ante un cambio de pH del medio pueden liberar ácido cianhídrico, compuesto de máxima toxicidad para el ser humano. El aislamiento del cianuro puede ser obtenido mediante destilación simple o arrastre de vapor de las muestras biológicas. La operación se realiza en medio del ácido y el destilado, en el que es medido el volumen exacto, es recibido en una solución de NaOH, de preferencia en baño de hielo. En identificación. La identificación del cianuro se puede realizar a través de 3 tipos de ensayos, como el ensayo de Grignard, el ensayo de azul de Prusia o el ensayo de tiocianato férrico. El tipo de ensayo a escoger dependerá de la sensibilidad con la cual se desea trabajar. En cuantificación del cianuro, uno de los tipos de reacciones químicas que pueden ser como base de una determinación volumétrica es aquella que implica la formación de un complejo soluble, pero ligeramente disoácido. Un ejemplo es la reacción del ion plata con el ion cianuro, en la que se forma un ion complejo muy estable. En procedimiento mencionaremos en número 1 el aislamiento de cianuro. En este tenemos el aislamiento de contaminantes volátiles y gaseosos. Número 2, en la identificación del cianuro tenemos a la reacción del azul de Prusia, que es un ensayo específico, como también a la reacción de Grignard, que es un ensayo general. Reacción del tiocianato férrico, también conocido como sulfocianuro férrico. Para esto se trabaja con una reacción química reversible, que se rige por el principio de Leche-Tellier, que de modo resumido podemos decir que si un sistema químico en equilibrio se somete a cualquier causa externa perturbadora, ya sea esto una variación en la concentración de especies reaccionantes y productos, o en la presión de las sustancias reaccionantes sobre el punto de equilibrio, entonces el equilibrio se desplaza, reaccionando químicamente, en el sentido de anular la acción sobre el producto. Como reactivos podemos observar al catión de hierro más 3 y el anión tiocianato, dándonos un producto de un complejo de tiocianato de hierro, que éste opta por tener un color rojo sangre. Para los materiales a utilizar necesitaremos de 5 tubos de ensayo de 15 por 10 de vidrio Pyrex, una gratilla de metal, 3 probetas de 10 mililitros, baguetas para ayudar en la disolución y 3 vasos de precipitación de 200 mililitros. En los reactivos necesitaremos de nitrato de hierro a 0,1 molar, tiocianato de potasio a 0,1 molar, bifosfato de sodio a 1 molar, hidróxido de sodio a 2 molar y por supuesto agua destilada.
En el procedimiento, lo primero será disolver tanto el nitrato de hierro y el tiosanato de potasio en los vasos precipitados de 200 mililitros. Posterior a esto, solamente obtener 5 mililitros de las disoluciones del nitrato de hierro y el tiosanato de potasio en la probeta de 10 mililitros, para posteriormente mezclarlas en el vaso precipitado de 200 mililitros, que se va a forrar con 190 mililitros de agua destilada, con la finalidad de obtener una solución resultante de 200 mililitros de tiosanato de hierro. Ahora, con esta solución se van a distribuir 10 mililitros de la solución en los 5 tubos de ensayo. Para ello se debe titular los tubos de ensayo con los reactivos que se van a agregar posteriormente. En este caso, en el tubo número 1 se le agregará nitrato de hierro, en el tubo número 2 el tiosanato de potasio, en el tubo número 3 el bifosfato de sodio, en el tubo número 4 el hidróxido de sodio, y considerando que el tubo número 5 será nuestra solución de control. Posteriormente a todo esto, se observarán las reacciones y se tomarán los determinados apuntes. En los resultados aparece una coloración roja o rojo sangre, tenue o acentuada dependiendo de la concentración que indique la presencia del cianuro de hidrógeno o sus sales en la muestra, ¿no? Esta coloración rojiza se hizo más intensa en los tubos de ensayo 1 y 2. En el tubo de ensayo 3 la solución tomó un color claro debido a la formación de un compuesto más estable. Y en el tubo de ensayo número 4 se observó la formación del hidróxido férrico, debido a que es insoluble y se forma como precipitado. Bien, continuando con la exposición, vayamos a la parte que se llama cuantificación del cianuro. El que les habla es el alumno Lizarra Velázquez Martín Sebastián. Bien, aquí se va a utilizar lo que se llama la titulación directa por el método de Liebig, volumetría, que consiste en valorar la muestra de cianuro con nitrato de plata en medio amoníacal y en presencia del yoduro de potasio, para evitar la precipitación de cianuro de plata por formación del complejo amoníacal AgNH3,2 con un K que es 1.1 por 10 a la 7. La presencia del amoníaco evita la precipitación del cianuro de plata, como la solubilidad del yoduro de plata, que es el KPS es igual a 8,3 por 10 a la menos 7, es mucho más pequeña que la del cianuro de plata, que es 1,6 por 10 a la menos 14. En presencia del amoníaco, el ion yoduro, la adición de un pequeño exceso del ion plata después del punto estequiométrico se origina una pequeña turbidez por precipitación del yoduro de plata. Es necesario controlar la concentración del ion yoduro y del amoníaco. Dan buenos resultados en disoluciones de 0,3 en amoníaco con 0,2 gramos de yoduro de potasio por 100 mililitros de solución. Bien, para este proceso, los materiales que se van a necesitar es la bureta graduada terminal de 25 milímetros, un matraz M-Layer de 100 milímetros de vidrio Pyrex, pipetas graduadas de 1, 2, 5 y 10 milímetros de vidrio Pyrex y las baguetas. También en los reactivos utilizaremos el nitrato de plata con 0.02 de normalidad, hidróxido de amonio de 6 normalidad, yoduro de potasio al 5%, y la metodología que vamos a proceder es tomar 5 milímetros del destilado y colocarlos en un matraz M-Layer de 100 milímetros. Luego le adicionamos 4 milímetros de hidróxido de amonio a 6 de normalidad y 2 milímetros de yoduro de potasio al 5%. Agitamos la mezcla por 5 segundos y procedemos a titular la solución de nitrato de plata al 0.02 de normalidad. El punto final de la reacción es un precipitado blanco amarillento de yoduro de plata, que es de color opalescencia. Bien, para la parte de los cálculos, primero vamos con 1 mililitro de nitrato de plata al 0,02 de normalidad, que equivale a 1.96 miligramos de cianuro de sodio. Tomar en cuenta el volumen inicial del estirado a fin de no tener datos disminuidos. El resultado final está dado por la siguiente fórmula. La fórmula que vamos a utilizar es el cianuro de sodio es igual al gasto en mililitros por el factor. Bien, primero hay que calcular el factor. Para esto vamos a hacer las relaciones, que es 1 mililitro de nitrato de plata al 0.02 de normalidad, equivale a 1.96 miligramos de cianuro de sodio.
Esto también por la siguiente reacción y por la fórmula de peso equivalente, que es igual al peso molecular sobre el B, esto nos saldría 98. Bien, los gramos, por la fórmula gramos es igual a normalidad para el peso equivalente y por el volumen en litros. Esto sería igual a 0.02 por el 98 por 0.01 y nos saldría al final 0.00196, pero como nos pide en miligramos, entonces sale 1,96. Ese sería el factor. Luego seguimos también para utilizar la fórmula que es gasto por factor y utilizamos una regla 3 en el cual 1.96 miligramos de cianuro de sodio equivale a 5 mililitros de destilado. ¿A cuánto equivaldrá 50 mililitros? ¿A cuánto equivaldrá mililitros de cianuro de sodio cuando tenemos 50 mililitros de destilado, que es el volumen inicial total? Esto resolvemos por regla 3, nos va a salir 19.6 miligramos de cianuro de sodio. Para la práctica trabajamos con 50 mililitros de agua de río. Y luego, vamos a continuar también con la siguiente regla 3. Y por las relaciones también, en donde 19.6 miligramos de cianuro de sodio equivalen a 50 mililitros de destilado, que esto equivale a 50 mililitros de agua de río. Esto por regla de 3 nos va a salir, la concentración nos va a salir 392 miligramos de cianuro de sodio por 1 litro de agua, que es del río. Y bueno, para la última parte, este valor del final cianuro de sodio, relacionarlo con un ion cianuro y compararlo con valores normales. Y para hallar esto, vamos a seguir utilizando la regla de 3. Calcular la cantidad de cianuros totales en la muestra de agua del río, relacionándolo por estequiometría. Bien, continuamos entonces. 26 miligramos de mol de cianuro equivalen a 59 miligramos de mol de cianuro de sodio. ¿A cuánto equivaldrá 329 miligramos de cianuro de sodio? Bien, resolvemos. Esto nos va a salir al final 174.571 miligramos de cianuro de sodio. Gracias. Continuando con el cuestionario, en la pregunta 1 nos pide indicar por qué se adiciona ácido tartárico a la muestra en el aislamiento del cianuro de la matriz original. El ácido tartárico es empleado en la destilación en medio ácido por arrastre de vapor para aislar tóxicos volátiles o gaseosos, debido a que su acidez logra un pH adecuado y evita así alteraciones eventuales en ciertos complejos. Esta destilación tiene la ventaja de poder separar una pequeña porción de un compuesto débilmente volátil de un material no volátil. La segunda pregunta del cuestionario nos pide indicar qué es volumetría. La volumetría es un proceso que se lleva a cabo para realizar un análisis de tipo cuantitativo. En este caso, la volumetría consiste en medir qué volumen de un reactivo se debe gastar hasta que se genere una cierta reacción en la sustancia que está siendo analizada. En la pregunta 3 nos pide indicar qué es una titulación. La titulación, también llamada valoración de soluciones, tiene como objetivo determinar la acidez o basicidad de una disolución mediante una reacción de neutralización. La titulación se lleva a cabo en el laboratorio agregando volúmenes muy pequeños de una solución ácida o básica de concentración conocida a la solución que estamos analizando, a la que previamente se agregaron unas gotas de indicador. La titulación se lleva a cabo en un matraz con un volumen conocido de ácido de concentración desconocida y se añaden algunas gotas de indicador. Se agrega lentamente la solución de una base de concentración conocida a través de una bureta al matraz hasta que el indicador cambie de color. Este proceso está basado en una reacción de neutralización entre la solución de concentración conocida y la solución de concentración desconocida, que se determina con el cambio de color del indicador una vez alcanzada la neutralidad, como por ejemplo el uso de la fenolftaleína. En la pregunta 4 nos pide indicar qué es la valoración.
La valoración ácido-base o titulación son métodos de la química analítica mediante los cuales dos sustancias, un ácido y una base, son puestas en contacto de manera tal que se produzca una reacción de neutralización. La finalidad de las mismas es, mediante una sustancia patrón de pureza y concentración conocida, conocer la pureza y concentración de una sustancia a ser valorada o titulada. En la práctica no existe diferencia entre ambos términos de valoración y titulación. Ambos términos se usan para indicar la determinación cuantitativa de un elemento o grupo de elementos por métodos volumétricos. Y continuando con la exposición, en este caso con la pregunta del cuestionario número 5, que es explicar cómo se obtiene la valencia al momento de calcular el número equivalente gramo. En este caso se utiliza la fórmula presentada, que es el peso atómico sobre la valencia, y la valencia se puede hallar de diferentes maneras, ya sea por la ubicación del elemento en la tabla o mediante fórmula química teniendo en base la regla del octeto. La pregunta 6 es indicar otro método que no sea volumetría por el cual se puede determinar el cianuro en muestras ambientales o biológicas, teniendo en este caso el método espectrofotométrico, ya que puede ser usado para determinar la concentración de cianuros inorgánicos en aguas residuales potables y aguas naturales. En la pregunta número 7 es detallar el ensayo de tiosanato férrico para el análisis cualitativo del cianuro. En este caso se realizó un método espectrofotométrico para la determinación de trazas de ion cianuro en agua, el cual el cianuro tóxico reacciona con el azufre disuelto en acetona y convertido en tiosanato no tóxico, siendo más estable que el cianuro. Dicho producto se hizo reaccionó con hierro 3 para formar un complejo tiosanato férrico de color rojo. Y la pregunta 8 es señalar, según la química analítica cualitativa, cuántos se deben realizar para identificar un compuesto. Y siendo un análisis cualitativo, este no determina ni la masa o tampoco la concentración de un compuesto. Por lo tanto, no mide la cantidad, solo determina si hay presencia o ausencia de un compuesto. Y los pasos a realizarse son las pruebas selectivas de solubilidad y de grupos funcionales, el análisis químico, la medida de propiedades físicas y el análisis espectral. Bien, pregunta 9. Calcular la cantidad de cianuros totales en la muestra de agua de río realizado en la presente práctica. Hacemos una regla de 3, en donde tenemos 26 miligramos de mol de cianuro por 329 miligramos de cianuro de sodio y lo dividimos entre 49 miligramos de mol de cianuro de sodio y nos sale que X es igual a 174,571 miligramos de cianuro de sodio. Pregunta 10. Indique usted qué ensayo o técnica de remediación utilizará para erradicar o disminuir el cianuro presente en la muestra de agua de río utilizado en la presente práctica y detalla. El peróxido de hidrógeno, al ser un fuerte agente oxidante, degrada al cianuro transformándolo en cianato, el cual es mucho menos tóxico. Posteriormente, el cianuro se hidroliza a amoníaco y bicarbonato mediante las siguientes reacciones. Tenemos que el cianuro más el H2O2 nos va a equivaler a CnO más H2O. Y la siguiente reacción es de CnO más 2H2O, el cual va a ser equivalente a NH3 más HCO3.